compañeros y yo hablaremos sobre las principales escuelas jurídicas dentro de la historia del derecho. Escuelas del pensamiento jurídico. Constituyen escuelas del pensamiento jurídico todas aquellas doctrinas que, aunque emitidas aisladamente, propugnan sobre un mismo enfoque el objeto de estudio de las ciencias jurídicas. Debido a que el plano jurídico es más de las veces sujeto de interpretación, diversas opiniones subsisten a la hora de abordar el tema. De lo que se entiende debe ser el objeto y el método de las ciencias jurídicas. Es por ello que dichas opiniones se han agrupado a través de las escuelas para poder presentar desde allí sus argumentos y defensas relacionadas con el tema. Buenas tardes, abogada. Soy el alumno José Luis Verde Soto. Mi tema a tratar el día de hoy es sobre el formalismo jurídico. Cuando hablamos de formalismo jurídico, llamamos a la interpretación rígida del texto a aplicar y no da ninguna alternativa en caso de oscuridad o vaguedad de la ley. También podemos decir que formalismo jurídico consiste en la aplicación de reglas preexistentes, fácilmente determinables por el buen juez, a través del examen de la letra de la Constitución, las leyes y los precedentes establecidos. También decimos que el formalismo jurídico critica el poder discrecional del juez en la aplicación de las normas. Por lo contrario, plantea la visión del juez como un aplicador mecánico del derecho. El realismo jurídico. Esta doctrina surge en los años 30 del siglo XX. Constituye una especie de positivismo, pero orientado en el derecho que es y no en el que debe ser. Los realistas distinguieron el derecho de los libros y el derecho de la acción. Para ello lo importante es que los jueces hacen y no lo que dicen. Dentro de sus principales precursores podemos destacar a Carl Lewis. Para este jurista el derecho es la pura decisión emanada no solo de los jueces, sino también de todas aquellas personas que de una u otra forma inciden en la toma de decisiones o solución de conflictos jurídicos. Este filósofo sostenía que las personas debían preocuparse por tener un sistema de normas coherentes, sino que deben preocuparse del estudio de las controversias como lo resuelven los funcionarios a su cargo. Otro partidario de la teoría lo fue Jerome Frank. Este filósofo sostenía que el derecho era esencialmente incierto, indefinido y sujeto a cambios incalculables, en virtud que no hay forma de alcanzar la exactitud en lo que sueña el público, los abogados y los jueces. Rechaza este jurista que el derecho fuera estable y cierto y entendía que los jueces debían legislar e ir más allá de las normas. Otro realista fue Thurman Arnold, quien consideró que el derecho debía estudiarse como muestra de pensamiento, ya que hay que mirar al mundo como es y no como quiere que sea. El positivismo es la escuela de pensamiento jurídico que establece la necesidad de estudiar el derecho separado de cualquier otra disciplina. Es decir, sin vinculación con los fenómenos sociales, el positivismo supone que el derecho se lo ha promulgado sin tener en cuenta su contenido en concreto respecto a la bondad o la maldad moral. Esta escuela ve el derecho como puro mandato divorciado de la moral y de la ética. El positivismo plantea que el objeto de estudio de la ciencia jurídica debería ser el derecho, pero entendiendo que este es solo como un sistema de normas emanada de la autoridad con calidad para dictarlas y nada más de estas deberían ser consideradas como derecho. El positivismo metodológico encuentra su organización con el señor John Austin, jurisconsulto que se encargó de organizar de manera metodológica las maneras y distintas teorías existentes sobre el positivismo. Este filósofo consideró que el derecho positivo debía ser estudiado fuera de los otros derechos, como lo son los de usos sociales, y entendía, igual que todos los demás positivistas, que el derecho como norma reguladora emana de la autoridad que ejerce esta competencia para realizar lo único en derecho. Según Austin,
en su estudio del positivismo da algunos puntos, que las ciencias jurídicas solo deben dedicarse al estudio de las leyes positivas con la exclusión de todo tipo de otra ciencia o disciplina. Segundo punto, las ciencias jurídicas deben concentrarse en la elaboración y sistematización de estos conceptos. Tercer punto, el derecho debe ocuparse solo en su espacio y solo en lo que es, y no debe ocuparse en lo que no es. El escepticismo. Los jurisconsultos que propinaban esta doctrina consideraban la verdad como algo inalcanzable y el conocimiento como algo imposible. Se consideraban las ideas como fantasías producidas por la sensibilidad del hombre. Estas podían variar de un hombre a otro. Los escepticismos entendían que la justicia y la virtud no existían ni sostenían. Además, no habían valores universales ni derechos naturales, y para ellos solo existían leyes y costumbres dispersas y avalgarias de criterios. Los escepticismos entendían que la razón no ayudaba en nada, puesto que no daba con la esencia de las cosas. Para ellos indicaban que nada era sostenible de pruebas, puesto que nunca se llegaría a comprender la naturaleza de las cosas. El tema que voy a tratar es sobre acerca del realismo axiológico, y una de las cosas que debemos profundizar es, en este caso, la axiología. Esta también es conocida como la teoría de los valores, es decir, que es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. Es decir, que esta está enfocada en el estudio de los valores y su utilidad para el hombre, a partir de la elección como ser humano, su educación, su determinación personal como producto de la cultura de la persona. En el realismo, en cambio, la axiología se define el valor como una realidad, la cual se consideran los valores reales e identificados con el ser. Es decir, que ésta sirve para instaurar el orden y las jerarquías, lo cual no aplica a la desobediencia, ya que puede aportar la libertad y desembarcar en castigos. Dentro de ella, la axiología jurídica es una rama, en cambio, de la filosofía del derecho, que ésta se encarga, obviamente, de estudiar, entender y hacer un análisis crítico de los valores morales y jurídicos. Para unos, el valor depende de los sentimientos de agrado o desagrado, del hecho de ser o no ser deseado, de las decisiones individuales o colectivas, pero en ambos casos son subjetivos. Otros, en cambio, piensan que lo único que hace el hombre frente al valor es reconocerlo, como en este caso de los derechos humanos, que a su vez se convierte en preceptos de estricto y riguroso cumplimiento universal por el hecho de valer para todos. Otro de los ejemplos, de la axiología es sobre acerca de las propuestas políticas de un candidato que son analizadas y valoradas desde el punto de vista, en este caso, de la persona cuando va a realizar una votación. El luznaturalismo en el siglo XX. El luznaturalismo es un conjunto de doctrinas variadas, el cual su planteamiento se basa en que el derecho positivo debe ampararse en un conjunto superior de normas o principios, el cual constituye al derecho natural. Los primeros reflejos de esta doctrina fueron hallados en Aristóteles y Platón, los cuales fundaron el derecho natural en la razón. Seguido a estos fue el santo Tomás de Aquino, el cual
estableció que una ley sería inválida si en su contenido hay contradicción a su código moral. El luz-naturalismo en el siglo XX nació como una corriente el cual se enfocaba en que el derecho debería tener principios morales y fundamentales, los cuales constituyen el ideal o aspectos morales. Establecía que el derecho, al poseer autoridad y poder de fidelidad y obediencia, debería contener, aunque sea mínimamente, un contenido moral. El neopositivismo, o más conocido como el Círculo de Viena, surgió en los principios de la década de los 20, cuando el filósofo y físico Montesquieu ocupó y reclamó por Kiel la cátedra de la filosofía y las ciencias intuitivas. Esto surgió en la Universidad de Viena. El neopositivismo no solo admite únicamente la experiencia como fuente de conocimiento, sino que sostiene las proposiciones científicas solamente son válidas cuando poseen verificabilidad, es decir, cuando se pueden comprobar o verificar experimentalmente. También les voy a hablar de un tema muy interesante, el cual es Radbruch y la doctrina de la naturaleza de la cosa. Una de las más interesantes manifestaciones del objetivismo jurídico de los últimos decenios es sin duda la llamada doctrina de la naturaleza de las cosas. La naturaleza de las cosas sirve como medio de interpretación siempre y cuando no se contradiga el espíritu de la ley. Siguiendo con las mismas ideas, Radbruch entiende tanto el legislador como el juez deben prestar atención a ciertos datos encontrados en la realidad. La escuela histórica. En Alemania, la moderna ciencia jurídica nace con la escuela histórica, para que la fuente creadora del derecho no sea la voluntad de ningún legislador, ni tampoco producto de la razón o de criterios racionales, sino producto de la convicción jurídica de un pueblo. La escuela histórica del derecho es de carácter racional y popular, políticamente vinculada a la restauración. La historia no es proceso, sino tradición. La función de análisis histórico es justificar el presente del pasado. Representa una reacción contra las leyes de la naturaleza y una lucha por recuperar la influencia del derecho propio alemán. La escuela histórica tiene una nueva visión del derecho con ciertos fundamentos. En estos hitos destacamos el papel central de la historia. La diferencia obvia entre las teorías lógicas es que las primeras describen la realidad que subyace bajo el concepto de evolución continua. Debido a la superposición de periodos históricos, la situación actual no puede entenderse sin considerar su contexto. Además, la consideración sistemática de la historia se convierte en una herramienta para la construcción del buen derecho. Gracias por su atención.